Pero lo peor del asunto es que los mismos que allí y aquí hicieron posible la tormenta se proclamarán ahora más necesarios que nunca, postulándose a sí mismos para combatirla. Seguirán ahí, esperando otra vez su hora, confiados en que el futuro péndulo de la historia los favorezca de nuevo entre los escombros del mundo razonable que tanto han contribuido a demoler. Al fin y al cabo, las ratas son los únicos animales capaces de sobrevivir a cualquier desastre. Why are you gay? Vamos a ver, hay un par de artículos que quería comentar. El primero es uno de Pérez Reverte, que se llama El triste precio de la estupidez. Ha escrito para El Mundo y habla un poco de la declive del wokismo y del alzamiento de las nuevas derechas. Vale, preparados para un artículo de centro centrado, very moderado. La derecha radical y arrogante cuajó por un motivo aterradoramente sencillo. La izquierda de nuevo cuño dejó de ocuparse de los trabajadores para abrazar e imponer la ideología woke nacida en Estados Unidos. Tío, yo quiero romper una lanza en mi nombre, ¿vale? Voy a pecar de arrogante y demás. Pero quiero decir, ahora mismo todo el fucking mundo habla de wokismo, ¿vale? Yo quiero enseñaros a vosotros la carpeta con la que yo hace años inicié el canal de YouTube, ¿vale? Ahí está. ¿Y cómo se llamaba la carpeta? Proyecto Woke. El porno, tú. El porno está escondido aquí, detrás de alguna carpeta o algo raro, tío. Proyecto Woke. Y aquí tengo, tío, pues todas las miniaturas de los primeros canales, las imágenes que utilizaba y todo este rollo. El vídeo de BuzzFeed Lola... El vídeo de BuzzFeed Lola, la miniatura. Ahí está. Qué bonito en verdad, Pero yo recuerdo que en esos tiempos ni Dios utilizaba lo del woke para absolutamente nada. Rubén Naubo, gracias por la suscripción. Y ahora se ha convertido ya en algo asentado de hemos derribado el wokismo, ha acabado erosionando la izquierda internacional y... Fuimos precursores, chicos, fuimos precursores. Dice, Arístides, según nos cuenta Plutarco en sus vidas paralelas, era un político ateniense, sometido a una consulta popular para establecer si se le condenaba al destierro, ostracismo se llamaba eso, pues escribía el voto en conchas marinas. Un ciego que ignoraba quién era le pidió que anotara por él su propio nombre. ¿Qué te ha hecho de malo?, preguntó Arístides mientras lo hacía. Nada, respondió el ciego, pero estoy harto de oír decir que es una persona honrada. Hartazgo es la palabra, un término a menudo subestimado en política y otros ámbitos, pero cuyos efectos pueden ser lo mismo liberadores que tóxicos. De muchos hartazgos históricos surgieron derrocamientos y tiranías, ¿vale? Y yo creo que hartazgo, en todo lo relacionado con la izquierda posmo de los últimos 20 años, es una palabra que lo delimitaría muy bien. O sea, yo creo que el hecho, las imágenes que vimos el otro día, de que a Taylor Swift se la abuchease en la Super Bowl cuando apareció en las cámaras, es bastante paradigmática la historia, Global pop star Taylor Swift receiving a not so warm welcome at last night's Super Bowl. De muchos hartazgos históricos surgieron derrocamientos y tiranías. Pocas cosas son tan ingobernables por una parte y tan manipulables por otra si se cuenta con medios adecuados como la reacción de las masas hartas de algo o de alguien. Asusta, y con razón, la ruidosa galopada reaccionaria que sacude Occidente. Después de 2 décadas predicando lo contrario, los apóstoles del mundo feliz, paritario e igualitario, la izquierda de nueva generación, canceladora, facilona y woke, se lleva las manos a la cabeza preguntándose cómo es posible, después de tanta doctrina y tanta píldora aparentemente tragada por todos, cuando la batalla parecía resuelta, que al barco del progreso humano le entre agua por todas partes y los demonios largamente denunciados se hagan con el timón de la nave, trayendo consigo sus ajustes de cuentas, rencores y represalias. ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! ¡Hicimos todo lo que debíamos hacer! ¡Nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos, en Bitmart! Y lo conseguimos. Caradín, bendito por el cierzo. Estoy expectante. Gracias por la suscripción. Por el destino de la humanidad.
Lo woke ha tenido cierto predicamento, y yo creo que lo he defendido muchas veces, por el hecho de que estaba asentado sobre banderas sociales que todo el mundo apoyaba. Lo cual ha sido algo, bueno, y es algo totalmente temerario. Porque lo que acabas haciendo es erosionar esas banderas sociales sobre las que había cierto consenso. Por ejemplo, en el racismo. Había un gran consenso social de rechazo al racismo. Quiero decir, el wokismo, en el momento en el que parasita esa bandera y la convierte en una suerte de caballo de Troya de su pedrada, está poniendo en peligro ese consenso y esa bandera social que se había conseguido. También pasa con el machismo y con muchos otros lugares comunes donde navegábamos todos, que han sido secuestrados por esta panda de mongoles totalmente retrasados, con teorías absolutamente subnormales y con un fanatismo y con un espíritu totalitario que asustaba a los muertos. Y lo que han hecho es erosionar esas banderas civiles. Es decir, esto lo hemos hablado muchas veces, ahora hay más racismo que hace 20 años, ahora hay más machismo, ahora hay muchos más los sismos que esta gente denuncia que hace todos estos años, porque la gente se ha rebelado, muchos de ellos de acuerdo al espíritu identitario ante las pedradas que nos intentaba vender esta peña. Es un efecto péndulo con todas las de la ley. Teniente Frank Drebin, gracias por la suscripción. Se acabó el reinado del terror de lo woke. Comienza el reinado del terror de la derecha. Dice, asusta y con razón la ruidosa galopada reaccionaria que sacude Occidente. Después de 2 décadas predicando, al barco del progreso humano le entra agua por todas partes y los demonios largamente denunciados se hagan con el timón de la nave, trayendo consigo sus ajustes de cuentas, rencores y represalias. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? Se preguntan esos imbéciles. ¿Qué es lo que ha traído a la ultraderecha en Estados Unidos y Europa, resucitando fantasmas que parecían bien muertos y bajo tierra? Miran hacia todos lados, palpándose la ropa con estupor. ¿Quién diablos nos ha robado la cartera?, inquieren. Pero el único lugar que no miran es el espejo, hacia ellos mismos, a su estupidez, irresponsabilidad e ignorancia, cuando no deliberada mala fe que convirtió a una ultraderecha antes inexistente en Europa, o más bien minoritario residual, en pretexto, en factor útil para su hipócrita ejercicio de oportunismo político. ¿Cuándo cuajó esa derecha europea radical y arrogante?, se lamentan, y la respuesta es aterradoramente sencilla. Cuando la izquierda de nuevo cuño dejó de ocuparse de los trabajadores para abrazar e imponer, llevándolo a extremos irracionales y ridículos, tan antiamericanos como son para unas cosas y tan babeantes para otras, la peligrosa doctrina nacida en Harvard y la Universidad de Carolina, en la que se fue apoyando poco a poco, extendida como mancha de aceite, tanta basura ideológica. Penalizar la libertad individual en favor de la sumisión grupal, retorcer hasta lo más grotesca exageración conceptos útiles, nobles y necesarios como izquierda, igualdad, paridad, feminismo, antifascismo, y todo eso imponiendo, mediante las redes sociales, un matonismo abrumador, un régimen dictatorial ante el que el primero claudicaron los más débiles y luego nadie se atrevió a discutir. Que las batallas woke eran niños queriendo ser héroes que jugaban a luchar. Las batallas de sus abuelos ya lucharon, pero en su deseo de derrotar demonios los han acabado invocando. Gracias por los bits. Sí, o sea, es que no había una manera, yo creo, más absolutamente eficiente de volver a activar los identitarismos nacionalistas y de derechas que a partir exactamente de estos nacionalistas, de estos nacionalismos y de estas peleas identitarias que la izquierda ha elevado pues a un subnormalismo que está fuera de todo control. Y que ha estado fuera de todo control. Y todavía hay gente, ¿no?, que vive como en la rémora de eso, creyéndose que todas las subnormalidades que estaban diciendo sobre los 150 millones de géneros en los que vivían, sobre cómo cualquier persona blanca era por naturaleza racista, o cómo Estados Unidos era un supremacismo blanco, que todavía vive en esa realidad, ¿no? Disculpe, ¿sabe por dónde se va a la ciudad? Sí, volviendo por donde ha venido. Y que yo creo que hasta cierto punto el hecho de que esté habiendo un auge de todas estas derechas por todo el mundo, hasta cierto punto ellos lo interpretan como una validación de lo que ellos denunciaban. Yes, mongol. ¿Sabes? Porque es como, ¿lo ves? ¿Lo ves como hay? ¿Lo ves como la extrema derecha? ¿Lo ves como la ultraderecha? ¿Lo ves como el fascismo? El problema es que a nadie le importa ya su opinión, ¿sabes? Es como, señores, ¿sabes? O sea, han agotado ustedes la credibilidad que en algún momento pudieron llegar a tener. Olvídense.
Auf Wiedersehen, Deutschland. Se lo define perfectamente mi amigo Juan Sotibars, uno de los pocos que en los últimos tiempos se ha mantenido valerosamente libre. De nadie hizo nada porque contradecir la monserga provocaba señalamientos, etiquetado y vergüenza. Prefirieron ser discretos y que no les salpicaran. Así se inundó todo. Es alucinante que auténticos liliputienses lograsen, con sus consignas rellenas de bilis, que multinacionales y gobiernos repitieran esa morralla. He visto a directores de empresa acojonados por las opiniones de una becaria y a profesores de instituto dando la razón al más gritón, arrogante y bobo. Y así ha sido, literalmente. Hasta las grandes y pequeñas empresas e industrias internacionales, atentas siempre a cuánto signifique negocio, subieron a ese tren para asumir las consignas del momento con verdadero entusiasmo. La hipócrita fe del converso, alardeando de ser más feministas, más paritarias, más inclusivas, más políticamente correctas que nadie. De ese modo, también lo woke ha sido pingüe negocio durante todo este tiempo. Bajo la dictadura de pandillas digitales que las redes sociales fingían ser masas populares, mediante la infiltración y control de organismos del Estado, centros de trabajo y universidades, los paladines de lo woke lincharon a todo aquel que no se plegaba a la nueva dictadura, a quien no llamaba niños a delincuentes de 16 años y 1,70 m de estatura, a quien sin dejarse influir por el miedo o la alienación ideológica decía camionero en vez de transportista, inmigrante en lugar de esa gilipollez de migrante, alumnos en lugar de alumnado, o háblese con naturalidad de padres sin precisar que hay parejas de padre y padre y de madre y madre o de sexo fluido o de lo que carajo sea. A quien en el humilde colegio de su pueblo, en vez de imponer la lectura de una autora feminista o un mediocre autor local, al que no se lee ni siquiera el profesor, proponía a Homero, Jorge Manrique, Cervantes o Pérez Galdós. A cualquiera que cuestionara, en fin, el lenguaje impuesto y las narrativas oficiales, consiguiendo de ese modo la sumisión cómplice de los cobardes y el silencio cauto de los reacios a buscarse problemas, amordazando a la prensa escrita y digital, convirtiendo los centros escolares en escenarios, teatral es el adjetivo adecuado, para chicas arrogantes, crecidas en su poderío, y para chicos atemorizados y confusos hasta el disparate, desconcertados primero y rencorosos después. Me parece que el retrato que está haciendo de estos perfiles universitarios es absolutamente certero, ¿vale? Centros escolares en escenarios para chicas arrogantes, crecidas en su poderío, y para chicos atemorizados y confusos hasta el disparate. Y estas tías arrogantes, lo peor de todo, que teniendo en cuenta que dentro de esos espacios tenían todo el poder, lo monopolizaban todo, aún así se vendían como víctimas y como señoras que estaban sometidas por no sé qué putísimo patriarcado. En fin. Basado o rojo pastillado. El caso, patente hoy, es que esos idiotas o canallas repartieron certificados de democracia, de solidaridad y de igualdad. Decretaron un multiculturalismo postizo e imposible. Acomplejado ante el radicalismo islámico, profesoras con velo dan clases a niñas europeas y la tumba de Carlos Martel en Poitiers necesita protección antiterrorista. Dictaron una manera determinada de ser y de pensar, atormentando a sus víctimas con escraches infames. Impusieron a toda costa su lenguaje, a menudo impostado y absurdo, desafiando no solo las normas sabias de las academias, sino el más puro sentido común. Se granjearon, en fin, después de calzarnos tanto miedo y tanta basura, la antipatía de la gente normal e incluso el rechazo inteligente de algunos de los colectivos a los que aseguraban defender. En España, naturalmente, nuestra nueva izquierda, a la que en su inculta fatuidad reniega de Julio Anguita y de Felipe González, se puso a la cabeza. Se erigió en administración única del negocio y utilizó la palabra negocio con absoluta deliberación. Es que era un negocio. Y sigue siendo un negocio para mucha peña, ¿eh? O sea, el otro día comentábamos algunas de las partidas que salían, por ejemplo, de los presupuestos de Cataluña para subnormalidades por todo el mundo, que si resiliencia de las niñas de Palestina, que si la cadena del café ecosostenible en Perú, o sea, cosas totalmente retromongers de las que a día de hoy todavía vive mucha peña, ¿eh? La cosa empezó con lo normal, lo razonable, lo necesario, la paulatina toma de conciencia de que hay vicios sociales intolerables. Quien salvo una bestia reaccionaría no iba a asumir y apoyar eso, pero el asunto exigía por razones tácticas tener un monstruo enfrente, y si este no existía o no era lo bastante poderoso, fabricarlo, engordarlo bien. De ahí la magnificación de una derecha extrema que antes apenas pesaba en la vida pública y que ahora abunda en los telediarios y que incluso se ha creído de verdad a sí misma,
alentada por individuos de la catadura del tal Buxadé o el siniestro Hermann Tertsch. Yo aquí tengo que darle la razón a Reverte. Estos dos personajes de Vox me parecen siniestros, ambos. Pero al principio no era así, y de ahí proviene el apunte tóxico, el señalamiento, el adjetivo fascista aplicado a cualquier desacuerdo, cualquier disidencia, cualquier reacción opuesta por argumentada y razonable que fuera o sea. De ahí, en fin, la equiparación de unos con otros, la cancelación, la prepotencia y la venganza, las campañas desencadenadas incluso contra las personalidades de izquierdas o periodistas que, como mi también amigo Antonio García Ferreras y otros comunicadores e intelectuales brillantes, no quisieron marcar a ciegas. Compounder 32, gracias por la suscripción. Y Chachito Picante, puñito para ti también. Un besito. De ahí, en fin, la equiparación de unos con otros, la cancelación, la prepotencia y la venganza, las campañas desencadenadas incluso contra las personalidades de izquierdas o periodistas que, como mi amigo Antonio García Ferreras y otros comunicadores e intelectuales, no quisieron marcar a ciegas el nuevo paso de la OCA que ordenaban desde el mostrador de la taberna Garibaldi. Sicarios de esa izquierda dogmatizaban y acusaban y siguen haciéndolo en los medios digitales y las tertulias radiofónicas y televisivas, y tan agresiva dictadura acabó envileciendo palabras nobles y perjudicando luchas justas. Al final, claro, se acabaron viendo las costuras, la hipocresía y el turbio sesgo de quienes pontificaban, calumniaban y señalaban. El hermana Yo sí te creo de Irene Montero y sus violadores liberados por la nueva ley, el chúpame la minga dominga de Pablo Echenique, la venenosa bajunería y mala índole de Pablo Iglesias, Gallito del Harén, que las azotaría hasta hacerlas sangrar. Prepárense, pues se dispone a volver mediante señora interpuesta. El ridículo lenguaje cursi infantil de Yolanda Díaz. El farisaico pseudofeminismo del hoy cancelado y escondido Pello Riaño. Patético agitador cultural que sostenía que los cuadros del Prado son machistas. El enhiestro miembro viril de Íñigo Errejón. Y tanta basura, tanto camelo barato, tanta mierda empaquetada para su venta a granel por ciertos medios informativos digitales que, con eso y alguna ayudita financiera extra, se ganan la vida. Y de nuevo recurro a mi querido Soto Ibars para expresar lo que yo no diría mejor que él. No creían verdaderamente en nada de lo que decían. Eso lo supimos más tarde cuando fueron despeñándose. El daño que han hecho a los colectivos que supuestamente defendieron todavía no se puede medir. Hay que esperar a conocer la temperatura exacta de la reacción furiosa que han despertado. Lo indiscutible es que quebraron el progreso. Las sociedades occidentales eran cada vez más igualitarias, inclusivas y diversas, pero ellos no podían vivir sin su batalla. Ahora a saber qué pasará. Y lo que pasará, lo que inevitablemente tenía que pasar está pasando. Que las grandes empresas norteamericanas como Disney, McDonald's, Harley Davidson, Ford, Meta, Caterpillar, Amazon, bancos poderosos y fondos de inversión, los europeos irán detrás, como siempre, empiezan a adaptarse al nuevo clima político y en parte por miedo a las represalias, a la derecha emergente y en parte porque comprueba la temperatura, templan el vocabulario y retiran dinero de campañas que antes apoyaban. Atentos al sentir pendular de su clientela, se desmarcan cada vez más de esas 2 décadas de presión y sobreactuación insoportable, o sea que en mayor número los ciegos atenienses piden a Arístides que escriba su propio nombre en la concha y se vayan a hacer puñetas, y lo hacen como era previsible y temible que lo hicieran yéndose peligrosamente al otro lado, propiciando el resurgir en España, en Europa, en los Estados Unidos de un ultranacionalismo conservador, crudo, arrogante, agriamente populista, al que ahora se acogen los cabreados y los desesperados, los fatigados de tanta demagogia y tanto cuento chino, no solo para darle su voto, que al fin y al cabo de eso trata la democracia, sino para confiarle la revancha, la venganza contra todo aquello que semejantes cantamañanas les hicieron engullir durante 20 años, por los daños irreparables causados por la incertidumbre y por el disparate. Y aquí tengo que decir, sí soy, amigo mío, ¿sabes? O sea, no estamos todos un poco ahí. No estamos todos un poco en el... Bueno, tío, en plan, ahora os toca mamar. El ahora os toca mamar claramente viene por esta parte de aquí. Nada tranquilizador desde luego, se avecinan horas negras y Trump de nuevo en la Casa Blanca es el más perverso ejemplo, pero lo peor del asunto es que los mismos que allí y aquí hicieron posible la tormenta se proclamarán ahora más necesarios que nunca, postulándose a sí mismos para combatirla. Seguirán ahí, esperando otra vez su hora, confiados en que el futuro péndulo de la historia los favorezca de nuevo entre los escombros del mundo razonable que tanto han contribuido a demoler.
Al fin y al cabo, las ratas son los únicos animales capaces de sobrevivir a cualquier desastre. Bueno, yo creo, vamos a darle un basado. Basado o rojo pastillado. Real como la vida misma y bueno, es lo que hay. Pero, como ya he dicho muchas veces, ahora a estos mongoles les toca mamar. Al bajar mamada, al subir la Why are you gay?